Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Marcus Reynolds, el respetado director ejecutivo de una exitosa empresa tecnológica de Nueva York, lo tenía todo: poder, dinero y prestigio mediático. Sin embargo, llevaba varios meses sintiéndose incómodo. Circulaban rumores entre clientes e inversores. Algunos empleados, bajo el pretexto de la cortesía y la profesionalidad, no trataban a todos los clientes por igual. Marcus quería saber la verdad. Entonces decidió actuar de incógnito. Con la ayuda de un maquillador profesional, transformó su rostro, alteró su postura y adoptó un nombre ficticio, James Parker. Vestido de recepcionista, entró por la puerta de su oficina como cualquier otro visitante. Desde el primer minuto, percibió el contraste entre la imagen impecable que había construido y la realidad del día a día de sus empleados. Las sonrisas a veces parecían forzadas, las respuestas automáticas, y ciertas actitudes delataban prejuicios que ninguna formación gerencial había logrado borrar. Marcus sabía que estaba a punto de descubrir algunas verdades incómodas. Pero lo que aún no sabía era que este disfraz revelaría no solo la verdadera cara de su empresa, sino también el coraje y la cobardía de quienes trabajaban allí. Y ninguna lección de liderazgo podría haberle enseñado lo que estaba a punto de ver. En su primera mañana, Marcus, ahora James Parker, cruzó la puerta de su oficina con un nerviosismo inesperado. Sus zapatos lustrados se sentían extrañamente pesados, y la placa que llevaba en el pecho le daba un aire que nunca antes había tenido, el de un empleado común y corriente. Desde el momento en que entró en recepción, sintió la desconexión. Los colegas con los que se cruzó le sonreían cortésmente, pero sin calidez. Algunos lo miraron rápidamente, como si lo consideraran un extraño, antes de volver a sus pantallas. Marcus, acostumbrado a que todos lo saludaran con respeto, de repente se sintió invisible. El teléfono sonó casi de inmediato. Marcus respondió con calma, pero al escuchar las peticiones de los clientes, notó algo que le sorprendió: algunos empleados dedicaban más tiempo y atención a los visitantes que consideraban importantes o presentables, mientras que descuidaban o apresuraban a quienes no encajaban con su imagen ideal. Unas horas después, un incidente le provocó escalofríos a Marcus. Una mujer negra entró a una cita. Una compañera recepcionista, a quien conocía en persona por otro motivo, le pidió condescendientemente su identificación, comprobándola repetidamente como si dudara de su presencia. Marcus sintió que su ira crecía, pero mantuvo la calma, observando cada gesto, cada palabra, cada microexpresión. Empezó a comprender la magnitud del problema. Bajo la apariencia de profesionalismo se escondía un sesgo invisible pero muy real. Algunos empleados, sin siquiera darse cuenta, perpetuaban actitudes discriminatorias que podían dañar la imagen de la empresa y perjudicar profundamente a los clientes. Para Marcus, esto fue solo el comienzo. Al ponerse en la piel de James Parker, descubriría verdades que ningún informe oficial revelaría jamás. Y algunas de ellas lo dejarían sin palabras. El segundo día de Marcus como James Parker empezó temprano. El negocio seguía en calma, pero los primeros clientes ya estaban llegando. Marcus se había preparado mentalmente, sabía que cada interacción podía revelar comportamientos inesperados. Poco después de abrir, un joven negro entró para una cita con uno de los gerentes. Una recepcionista, a quien conocía desde hacía años en su puesto real, lo miró con escepticismo, le pidió que repitiera su nombre y cita varias veces y lo miró furtivamente como para comprobar si era alguien indeseable. Marcus sintió una mezcla de ira y tristeza. Recordaba momentos similares de su juventud, y era humillante ver que este patrón se repetía en su propio entorno profesional. Más tarde esa mañana, una clienta asiática también pareció experimentar microagresiones. Los empleados susurraban entre sí, reían disimuladamente y la ignoraban durante varios minutos antes de responder a sus preguntas. Marcus se dio cuenta de que estos comportamientos no eran sistemáticos, pero sí lo suficientemente frecuentes como para crear un ambiente hostil para algunos visitantes. A pesar de estas observaciones inquietantes, también había destellos de humanidad. Una empleada amable y atenta recibía a todos los clientes con una sonrisa sincera, ofreciendo ayuda e información sin distinción. Marcus se sorprendió observándola con admiración. El contraste era sorprendente, el mismo ambiente, pero experiencias radicalmente diferentes según a quien atendieran. Al final del día, Marcus se sentó en un rincón para tomar notas discretas.
Cada detalle importaba: actitudes, gestos, entonaciones, tiempos de respuesta. Sabía que estas observaciones serían esenciales para transformar su empresa por completo. Pero no podía ignorar la creciente inquietud que sentía. Ver estas humillaciones repetidas, incluso ante sus ojos, era una prueba más difícil que cualquier reunión de gestión. Se dio cuenta de que la verdadera influencia no provenía solo de ser director ejecutivo, sino de la capacidad de observar, comprender y corregir injusticias, incluso aquellas que eran sutiles e invisibles en la vida cotidiana. Al tercer día, Marcus ya se sentía más cómodo en su papel de James Parker. Su disfraz, su tono y su postura ya eran parte de él, pero esta comodidad no le impidió observar cada detalle con mayor agudeza. Al contestar el teléfono, escuchó una conversación entre dos colegas sobre un cliente que había llegado el día anterior. Uno de ellos, sin el menor asomo de discreción, llamó al visitante, sospechoso, y murmuró que algunos clientes negros siempre eran difíciles de tratar. Marcus sintió un escalofrío. Estas palabras, dichas sin aparente malicia, revelaban un prejuicio profundamente arraigado. La ignorancia, pensó, puede ser tan peligrosa como la arrogancia. Más tarde, presenció una escena que lo impactó. Un cliente negro llegó con una cita importante. Varios empleados lo hicieron esperar durante 20 minutos, revisando distraídamente sus papeles repetidamente, mientras que los clientes blancos que llegaron después de él fueron atendidos de inmediato. Marcus comprendió que estas microinjusticias, al combinarse, podían afectar gravemente la experiencia de cada visitante y reforzar estereotipos destructivos. Sin embargo, no todo era pesimismo. Una joven recepcionista, atenta y concienzuda, ofrecía la misma atención a todos los clientes, sin importar su apariencia o estatus. Marcus sentía una mezcla de esperanza y frustración: esperanza porque aún había gente capaz de mostrar pura amabilidad, frustración porque tales excepciones eran aún demasiado escasas. Durante su hora de almuerzo, Marcus reflexionó sobre lo que había visto. Se dio cuenta de que la empresa era víctima de un sistema de prejuicios invisibles, alimentado por hábitos y una cultura que parecía normal para algunos, pero que, en realidad, marginaba y humillaba a una parte de sus clientes. Por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió un peso sobre sus hombros más pesado que el de la gerencia: la responsabilidad de corregir no solo los errores visibles, sino también las injusticias invisibles que habían estado arraigadas en su empresa durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba la semana, Marcus empezó a formarse una imagen más completa de su empresa, y no todos los descubrimientos fueron malos. Algunos empleados que antes consideraba indiferentes o mediocres estaban resultando ser atentos, empáticos y profundamente profesionales. Una tarde, un cliente mayor, visiblemente nervioso, entró para cerrar un contrato importante. El recepcionista, James Parker, alias Marcus, observaba en silencio. Una joven empleada se levantó de inmediato, sonrió cálidamente y lo acompañó a la sala de reuniones, tomándose el tiempo de explicarle cada paso con paciencia y amabilidad. Marcus sintió una oleada de gratitud hacia este desconocido colega. Más tarde, entró un grupo de becarios, visiblemente incómodos en el imponente entorno. Marcus los guió, los tranquilizó y les indicó dónde sentarse. A través de estas interacciones, descubrió que la verdadera cultura de la empresa no se había perdido del todo, existía en esos gestos sencillos, en esas discretas atenciones que podían transformar una experiencia estresante en un momento de respeto y consideración. Estas observaciones le hicieron comprender algo esencial: el problema no residía solo en el racismo o el favoritismo. También residía en la falta de ejemplaridad y supervisión, en los hábitos automáticos que podían hacer pasar la indiferencia por normalidad. Para Marcus, esto fue un rayo de esperanza. Si algunos empleados actuaban con integridad y amabilidad, entonces había potencial para el cambio. Anotó mentalmente los nombres y los comportamientos ejemplares, prometiéndose que los destacaría cuando llegara el momento de revelar su identidad y transformar la cultura de la empresa. Al final del día, mientras guardaba sus notas, Marcus se encontró sonriendo. Sí, había problemas. Pero también había gente que podía marcar la diferencia. Y quizás esa era la clave para reinventar su empresa desde dentro. Al quinto día, Marcus sintió que su papel como James Parker cobraba una dimensión inesperada. Hasta entonces, había observado, anotado y analizado. Pero esa mañana, una situación exigía una intervención, por discreta que fuera. Un cliente blanco, arrogante y visiblemente irritado,
criticó abiertamente a un colega negro que acababa de proporcionarle información. Sus palabras fueron duras, cargadas de condescendencia y desprecio. Marcus sintió que le hervía la sangre, pero respiró hondo y decidió responder no como director ejecutivo, sino como recepcionista. Señor, comprendo su frustración, dijo con calma. Pero le aseguro que mi colega hace su trabajo con profesionalidad y competencia. Le sugiero que se siente un momento mientras termina de preparar sus documentos. El cliente parpadeó, sorprendido por el tono firme pero educado. Marcus notó las expresiones de los demás empleados, algunos estaban sorprendidos, otros visiblemente aliviados. Por primera vez, comprendió que un simple gesto, una palabra serena, podía restablecer el equilibrio y proteger a quienes estaban siendo criticados injustamente. Más tarde, al observar el comportamiento de sus compañeros, Marcus se dio cuenta de que la valentía no requería un estatus elevado. La mayoría de los empleados, sujetos a la jerarquía y al miedo al juicio, dudaban en intervenir al presenciar una injusticia. Pero a veces, una presencia firme y una voz serena bastaban para cambiar la dinámica. Este pequeño incidente le hizo comprender una cosa: su empresa necesitaba no solo cambios estructurales, sino también que cada empleado aprendiera a ser valiente y responsable. El liderazgo no se limitaba a reuniones y números, también se manifestaba en esos momentos de tranquilidad en los que uno decide hacer lo correcto, incluso si nadie lo ve. Al final del día, Marcus anotó cada detalle en su cuaderno. Sabía que este tipo de pequeños pero impactantes eventos serían cruciales cuando revelara su identidad y comenzara a transformar verdaderamente la cultura de su empresa. Al comenzar el sexto día, Marcus ya había empezado a pintar un panorama inquietante. Incidentes aislados estaban dando paso a un patrón más amplio, un sistema de prejuicios profundamente arraigado, invisible para quienes no se veían directamente afectados. Al observar una reunión informal entre el personal de recepción y algunos gerentes, comprendió cómo estos prejuicios se habían normalizado. Algunos colegas hablaban abiertamente de preparar la recepción para ciertos invitados, mientras prestaban menos atención a otros, supuestamente menos importantes. Las explicaciones a menudo provenían de la costumbre o la experiencia personal, nunca de una mala intención consciente. Marcus sentía una gran responsabilidad sobre sus hombros. Su negocio, que había construido con pasión y orgullo, aún conservaba rastros de injusticia. Las microagresiones, los sesgos inconscientes y el favoritismo sutil creaban un entorno donde algunos clientes se sentían sistemáticamente menos valorados. Sin embargo, a pesar de esta inquietante realidad, había esperanza. Algunos empleados, observados a lo largo de la semana, demostraron amabilidad e integridad, tratando a todos los clientes con respeto, independientemente de su apariencia o estatus. Marcus comprendió que el cambio no era imposible, solo requería medidas concretas para reforzar estos comportamientos ejemplares y corregir las fallas sistémicas. Al final del día, tomando notas detalladas, Marcus reflexionó largamente. Ahora sabía que su función como director ejecutivo no solo consistía en dirigir una empresa rentable, sino también en crear un entorno justo y equitativo para todos. Esta semana, disfrazado de recepcionista, le había abierto los ojos a verdades que ningún informe ni auditoría interna podría haber revelado. Comprendió que el verdadero desafío sería transformar esta cultura, eliminar los sesgos invisibles y mostrar a sus empleados que el respeto y la justicia no eran opcionales, sino esenciales. El séptimo día, Marcus se preparaba para recibir a un visitante distinguido, un cliente influyente cuya decisión podría tener un gran impacto en la empresa. James Parker se sentó tranquilamente tras el mostrador, consciente de que sería la oportunidad perfecta para observar las reacciones de sus colegas ante una figura poderosa. En cuanto llegó el cliente, Marcus notó la diferencia en el trato. Algunos empleados adoptaron inmediatamente una postura servil, con sonrisas exageradas y gestos rápidos de admiración, mientras que otros se mantuvieron profesionales, brindando un servicio sin halagos ni juicios. Marcus observaba en silencio, prestando atención a cada detalle. Entonces ocurrió un incidente. El cliente hizo un comentario condescendiente sobre un empleado negro, insinuando que no era lo suficientemente competente para manejar parte del caso. Marcus se sintió desanimado, pero simplemente lo guió a una sala de espera y se aseguró de que la situación se mantuviera bajo control. Observó al colega negro, quien recuperó la compostura con dignidad y continuó trabajando a pesar de la humillación. Este evento reforzó algo obvio para Marcus:
la verdadera medida del profesionalismo y el carácter se revelaba en cómo todos trataban a quienes consideraban menos importantes o a quienes maltrataban. Algunos empleados estaban dispuestos a ceder ante la presión o a adular para impresionar, mientras que otros demostraban respeto y una valentía discreta, sin buscar aprobación ni reconocimiento. Marcus se dio cuenta ese día que tenía una visión clara de la dinámica interna. Los comportamientos cambiaban radicalmente dependiendo de la percepción del cliente, revelando sesgos y preferencias inconscientes que podían socavar la equidad y la integridad de la empresa. Al final del día, Marcus anotó cuidadosamente estas observaciones. Sabía que serían cruciales para transformar la cultura de su empresa. El verdadero desafío no era solo gestionar los resultados, sino garantizar que cada cliente, cada empleado, fuera tratado con dignidad y respeto, independientemente de su apariencia o influencia. Al final de la semana, Marcus supo que había llegado el momento. Había observado, notado y comprendido. Su semana como James Parker le había mostrado las debilidades y fortalezas de su empresa. Pero también era evidente que algunas injusticias solo podían corregirse si los empleados eran conscientes de la realidad. Luego convocó una asamblea general. Los empleados, intrigados y un poco nerviosos, se sentaron en la gran sala de conferencias. Marcus, todavía disfrazado, se levantó y pidió a todos que escucharan atentamente. Luego, lentamente, se quitó la peluca, las gafas y reveló su identidad. Se hizo el silencio de inmediato. Los ojos se abrieron de par en par, se extendieron los susurros. «Ese es Marcus Reynolds». Algunos empleados palidecieron, otros bajaron la mirada con culpa. Marcus habló entonces con calma pero firmeza. Explicó lo que había observado a lo largo de la semana: prejuicios, microagresiones, favoritismo sutil, pero también gestos de valentía y amabilidad. Enfatizó que estos comportamientos no solo eran inaceptables, sino también contrarios a los valores de la empresa. Algunos empleados intentaron justificarse, explicando que sus acciones no eran maliciosas o que no veían el problema. Marcus escuchó y luego respondió: la intención no basta. Lo que importa es el impacto que tus acciones tienen en los demás. Todos aquí deben entender que el respeto y la justicia no son opcionales. Para muchos, esta confrontación fue un shock. Pero para algunos, fue una llamada de atención muy necesaria. Quienes actuaron con integridad fueron elogiados y alentados, mientras que quienes habían sido injustos se dieron cuenta de que su comportamiento había sido observado y evaluado, y que era hora de cambiar. Al finalizar la reunión, Marcus sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que este era solo un primer paso, pero crucial para transformar la cultura de su empresa. El verdadero trabajo comenzaba ahora: establecer normas, capacitación y prácticas que garantizaran que cada cliente y empleado recibiera un trato digno y respetuoso. Tras la revelación, Marcus supo que no bastaba con simplemente informar de los problemas, tenía que tomar medidas para generar un cambio duradero. Al día siguiente, convocó a los jefes de cada departamento y les presentó un plan claro y estructurado. Comenzó estableciendo formación obligatoria sobre inclusión y diversidad, cuyo objetivo era concienciar a todos los empleados sobre el sesgo inconsciente y las microagresiones. Estas sesiones no fueron simplemente teóricas, incluyeron simulaciones, juegos de rol y debates abiertos para que todos pudieran comprender el impacto real de sus acciones. Luego montó un programa de mentoría reuniendo a empleados con experiencia con personas pertenecientes a minorías o marginadas para crear una red de apoyo e intercambio de experiencias. El objetivo era fortalecer la empatía y la colaboración a diario. Marcus también reorganizó algunos procedimientos internos para que cada cliente recibiera un trato uniforme, independientemente de su estatus o apariencia. Cada interacción debía cumplir con un estándar de excelencia y respeto, y se implementarían evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de estos estándares. Pero Marcus no solo quería corregir los errores visibles, también quería recompensar la ejemplaridad. Identificó a los empleados que, a lo largo de la semana, habían demostrado coraje y amabilidad, y decidió destacarlos públicamente, para demostrar que el respeto y la integridad eran valorados en su empresa. Ese día, Marcus comprendió que el liderazgo no se limitaba a decisiones financieras o estratégicas. Se trataba de la capacidad de observar, comprender y transformar una cultura, guiar comportamientos e inspirar a todos a hacer lo correcto, incluso cuando nadie los ve. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza real: había plantado las semillas de un cambio duradero y esta empresa ahora podía ser un ejemplo de respeto, inclusión y justicia.
Unas semanas después de la revelación, Marcus observó los cambios que se estaban produciendo. Los empleados, aún marcados por la experiencia de James Parker, habían comenzado a adoptar nuevos hábitos. Las microagresiones y el comportamiento condescendiente se habían vuelto menos frecuentes, reemplazados por una atención genuina y un respeto constante por cada cliente. El programa de mentoría y la capacitación sobre sesgos inconscientes estaban dando sus frutos. Los empleados parecían más atentos, más conscientes del impacto de sus palabras y acciones. Quienes antes dudaban en intervenir ahora demostraban una valentía discreta, dispuestos a proteger a sus compañeros y a defender a los clientes tratados injustamente. Un día, un cliente negro llegó a una reunión importante. Esta vez, no hubo dudas, ni retrasos, ni condescendencia. Marcus observaba en silencio desde su escritorio. Sentía un profundo orgullo, su empresa ya no solo prosperaba, sino que era justa. Marcus comprendió entonces la verdadera lección: el liderazgo no se trata solo de poder, estatus o dinero. Se trata de observación, comprensión y la voluntad de actuar por el bien común, incluso en los detalles invisibles de la vida cotidiana. El verdadero cambio surge de prestar atención a las pequeñas injusticias, valorar la valentía silenciosa y fomentar una cultura donde todos se sientan respetados. Al observar a su equipo trabajar con integridad y humanidad, Marcus supo que lo que había descubierto disfrazado de recepcionista había sido la experiencia más importante de su carrera. No fue solo una lección para él, fue un recordatorio para todos de que el respeto y la justicia deben ser la base de cada interacción, cada decisión, cada esfuerzo. Y al salir de su oficina esa noche, Marcus sonrió. La empresa que dirigía ya no era solo un lugar de lucro, sino un ejemplo vivo de dignidad, empatía y la transformación que se puede lograr, incluso en los entornos más inesperados.